La luz de los focos improvisados en el vestuario del club me ciega por un instante, convirtiendo el sudor de mi rostro en pequeñas estrellas deslumbrantes. El olor a césped machacado y a triunfo flota en el aire, mezclado con la tensión palpable que emana de los reporteros locales y los curiosos con sus móviles. Sostengo el trofeo de mejor jugador con manos temblorosas, el metal frío contrastando con la fiebre de mi culpa. La sonrisa que les ofrezco es una obra maestra de falsedad, ensayada durante una década. Un periodista local, un hombre cuyo nombre olvidé en el segundo en que lo escuché, me acerca un micrófono. Lucas, una jugada de maestro para asegurar la beca. Pero, ¿dónde está Rafael? Siempre celebraban juntos. Esa jugada en la que se lesionó pareció extraña. Cada palabra es un pequeño cuchillo, y siento cómo la sangre de mi mentira corre por dentro, manchando la gloria que tanto deseaba. Trago saliva, el brillo de la victoria se convierte en cenizas en mis ojos. La imagen de Rafael, mi mejor amigo, mi hermano, caído en el césped mientras yo corría hacia la portería, arde en mi mente. Ese grito de dolor suyo fue el sonido de mi libertad y es una melodía que me perseguirá para siempre. Rafa es intenso, respondo, mi voz sonando distante, forzando una calma que es una traición en sí misma. Él sabe que en el campo, a veces la amistad queda en segundo plano. Antes de continuar esta confesión, dale like, suscríbete y quédate conmigo. No vas a creer lo que pasó después. Lo que ellos ven es al capitán, al héroe del pueblo que ha asegurado su futuro. Lo que no ven es el peso de la deuda que acabo de cobrar, con unos intereses que han costado una amistad y quizás una carrera. Mi nombre es Lucas, tengo 18 años y soy el chico de oro. El capitán, el goleador, el ejemplo de dedicación que consiguió la única beca completa para la universidad de sus sueños, mi único billete para salir de esta ciudad y de un futuro que mi padre diseñó para mí. Todos me miran con admiración, ven el carisma, el talento, el líder nato que nunca se rinde. No podrían estar más equivocados. No tienen ni idea de lo que tuve que hacer para estar aquí, sosteniendo este trofeo bajo las luces. No conocen el pacto de silencio que selló mi destino y el de Rafael hace 10 años, ni la promesa rota que alimentó mi resentimiento como un fuego lento y constante. Esta no es una historia sobre la gloria, sobre el gol de la victoria. Es sobre el precio de la justicia, o quizás de la venganza. Lo que ellos celebran como mi mayor triunfo fue, en realidad, mi acto más calculado. Ese momento en el campo no fue un accidente, no fue el calor del partido. Fue una decisión fría, forjada en el fuego de una injusticia que me consumió por dentro durante toda mi infancia. La lesión de Rafael no fue un infortunio. Fue el pago final de una deuda que su familia creía que habíamos olvidado. Me han llamado héroe esta noche, han coreado mi nombre y me han aplaudido, pero la verdad es mucho más oscura. En el partido que definió mi futuro, yo no fui el héroe. Fui el villano que finalmente saldó las cuentas. Y esta es la historia de cómo y por qué rompí a mi mejor amigo para salvarme a mí mismo. Rafael y yo éramos más que amigos. Éramos una sola sombra proyectada sobre los campos de fútbol polvorientos de nuestra infancia. Crecimos compartiendo el mismo plato de comida, los mismos sueños de gloria y las mismas promesas susurradas bajo el cielo estrellado. Él era el talento natural, el que jugaba con una alegría que contagiaba a todos. Yo era el estratega, el trabajador incansable, el que estudiaba cada jugada. Juntos éramos invencibles. Le prometí que un día jugaríamos en un estadio profesional, que el mundo corearía nuestros nombres. Él me prometió que nunca me dejaría atrás. Éramos los chicos de oro, destinados a escapar de la monotonía de nuestro pequeño pueblo a través del deporte. Nadie dudaba de que lo lograríamos juntos. Esa era la historia que todos creían, la que yo mismo creí durante mucho tiempo, antes de que el veneno del resentimiento comenzara a pudrir nuestras raíces compartidas. Nuestra hermandad era una leyenda local. Desde los campeonatos infantiles hasta el equipo del instituto, siempre fuimos Lucas y Rafa. Cuando su padre le regaló su primer balón de cuero,
Lo primero que hizo fue correr a mi casa para que yo fuera el primero en patearlo. Cuando mi madre enfermó, fue la familia de Rafael la que nos trajo la cena durante una semana entera sin que nadie se lo pidiera. Confiaba en él con cada secreto, cada miedo, cada ambición. Era el hermano que nunca tuve, la única persona que entendía la presión que mi padre ejercía sobre mí. Su casa era mi refugio, un lugar donde el fútbol era un juego y no una obligación. Por eso recordar esos años es tan doloroso, porque el amor y la admiración que sentía por él eran reales, puros y absolutos, lo que hace que la traición, la mía, sea aún más imperdonable. Todo cambió el día que mi hermana Ana dejó de correr. Teníamos 8 años, y la construcción abandonada al final de la calle era nuestro reino. Ana, con sus 6 años y su energía inagotable, nos seguía a todas partes. Jugábamos a la pelota cerca de una viga de acero oxidada. En una disputa tonta, un forcejeo infantil por el balón, Rafael la empujó. No fue con malicia, creo. Fue un descuido, un acto de un niño que no mide su fuerza. Pero el resultado fue devastador. Ana cayó mal. Un grito ahogado y el sonido seco de un hueso rompiéndose hicieron eco en el silencio del lugar. Su pierna se dobló en un ángulo antinatural. El pánico nos heló la sangre. En ese instante, supe que nuestra infancia, tal y como la conocíamos, acababa de terminar de la forma más brutal posible. La fractura fue compleja, múltiple. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero el daño era permanente. Ana caminaría con una cojera para siempre, un recordatorio constante y visible de ese día. El dolor de mi hermana se convirtió en una nube oscura sobre nuestra casa. Dejó de reír con tanta frecuencia y la fisioterapia se convirtió en su nueva rutina de juegos. Cada vez que la veía esforzarse para subir las escaleras, cada vez que notaba cómo los otros niños la miraban en el parque, sentía una rabia fría crecer dentro de mí, una rabia dirigida a Rafael, que después de unas semanas de disculpas torpes, volvió a correr, a saltar, a jugar como si nada hubiera pasado. Su vida continuó intacta, mientras que la de mi hermana se había fracturado de una manera que ninguna escayola podría reparar jamás. La noche del accidente, nuestros padres se reunieron en nuestra sala de estar. Yo escuché todo desde lo alto de las escaleras, oculto en la oscuridad. El padre de Rafael, un hombre influyente y respetado en la ciudad, fue quien dirigió la conversación. Su voz era tranquila, persuasiva, venenosa. Es mejor para todos si decimos que fue un accidente, que Ana resbaló, dijo. No podemos arruinar la vida de un niño por un error infantil. Yo me ocuparé de ustedes, lo prometo. Cualquier cosa que necesiten para Ana estará cubierta. Mis padres, devastados y abrumados, aceptaron. Sacrificaron la verdad de mi hermana por una promesa vacía de ayuda futura. Una ayuda que nunca llegó más allá de un par de cheques insignificantes al principio. Ese fue el verdadero crimen. Aquel pacto de silencio fue el primer empujón que me llevó por este camino. Vi a mis padres obligar a Ana a mentir a los médicos, a los amigos, a sí misma. Vi a la familia de Rafael mantener su imagen impecable mientras la nuestra se desmoronaba en silencio. El resentimiento echó raíces en mi corazón de niño y creció con los años. Cada vez que veía a Rafael anotar un gol, cada vez que la gente lo aclamaba como el héroe local, yo veía al niño que había lastimado a mi hermana y cuya familia había comprado el silencio de la mía. Mi admiración por él se transformó en una envidia helada y mi amistad se convirtió en una fachada, una larga y paciente espera por el momento adecuado para equilibrar la balanza. Mi padre nunca vio mi talento, solo mis obligaciones. Para él, el fútbol no era una pasión, era una herramienta. La beca universitaria era la única salida que aprobaba para mí, una forma de escapar del futuro que él había planeado, un puesto de nivel medio en la empresa de un amigo. «Es todo o nada, Lucas, no me decepciones», me dijo en el vestuario antes del partido final, sus palabras cargadas con el peso de 18 años de expectativas. La presión era asfixiante. La beca no era solo un premio, era mi única oportunidad de ser libre, de tomar mis propias decisiones, de escapar de su control. Rafael también quería la beca, pero para él era un sueño. Para mí era una necesidad vital, una cuestión de supervivencia.
Esa presión externa, combinada con mi resentimiento interno, creó una tormenta perfecta en mi mente. Veía al ojeador en las gradas y sabía que solo había un billete de salida de esa ciudad, y estaba en juego entre mi mejor amigo y yo. Rafael jugaba con el corazón, impulsado por el amor al juego. Yo jugaba con una década de rabia contenida, impulsado por la imagen de la cojera de mi hermana y las promesas rotas de nuestros padres. En el fondo, creo que ya había tomado la decisión mucho antes de que sonara el silbato inicial. Si tenía que sacrificar a Rafael para conseguir mi libertad y lo que consideraba justicia para Ana, lo haría. El chico de oro que todos veían ya no existía. El partido fue una batalla. Cada minuto que pasaba, la tensión aumentaba. El marcador estaba empatado en los minutos finales. El ojeador tomaba notas, sus ojos alternando entre Rafael y yo. Entonces llegó la jugada. Un pase perfecto voló hacia nosotros. Era la oportunidad de oro, la jugada que definiría el partido y nuestros futuros. Rafael, con su velocidad y agilidad, estaba en una posición ligeramente mejor para recibir el balón y marcar. Corrimos lado a lado, como lo habíamos hecho miles de veces, una sinfonía de movimiento que conocíamos de memoria. El público contuvo la respiración. El mundo pareció ralentizarse y en esa fracción de segundo vi mi oportunidad. No para la gloria, sino para la retribución. Fue un acto de precisión milimétrica, nacido de años de práctica conjunta. Fingí tropezar, un movimiento que parecía completamente natural para cualquiera que observara. Pero mi caída fue calculada. Mi pie se proyectó hacia un lado, no hacia el balón, sino hacia el tobillo de apoyo de Rafael. El impacto fue sutil, pero devastador. Escuché su grito de dolor ahogado por el rugido de la multitud cuando el balón, ahora libre, rodó hacia mis pies. Estaba solo frente a la portería. Mientras el mundo celebraba mi gol, mi victoria, mi futuro, yo solo podía pensar en el sonido de su hueso y en cómo, a veces, la justicia tiene un precio terrible. Por cierto, me encantaría saber, ¿desde dónde nos estás viendo? Escribe tu ciudad o país en los comentarios. Días después, la euforia de la victoria se había desvanecido, dejando un residuo amargo de culpa. Mientras empacaba cajas viejas en el garaje, preparándome para la universidad que había ganado a un costo tan alto, encontré una vieja videocámara mini DV de mi padre. La curiosidad me pudo. La conecté a un pequeño televisor, esperando encontrar vídeos de vacaciones o fiestas de cumpleaños. Pasé por varias grabaciones hasta que una etiqueta escrita a mano me detuvo en seco. Parque 2014. Era el día del accidente de Ana. Le di al play, mi corazón latiendo con una mezcla de pavor y expectación. La imagen era temblorosa, olvidada en un banco, pero la escena era inconfundible y allí estaba. La cámara no solo capturó el momento exacto en que Rafael empujó a mi hermana, la forma en que ella cayó, sino que también grabó el audio de la conversación que siguió. La voz del padre de Rafael, clara y nítida, resonó en el garaje silencioso. Es mejor para todos si decimos que fue un accidente. Yo me ocupo de ustedes, prometo. Era la prueba, la confirmación innegable de que mi memoria no me había traicionado. No era solo el recuerdo de un niño herido, era una verdad objetiva, grabada en una cinta magnética. Sostuve la cámara en mis manos, el plástico frío sintiéndose como el arma más poderosa del mundo. La venganza ya no era solo un sentimiento, ahora tenía una voz. La fiesta de fin de temporada del equipo es el escenario perfecto, un microcosmos de nuestro pequeño pueblo reunido en el gimnasio de la escuela. Las luces fluorescentes le dan un brillo enfermizo a las serpentinas y los globos con los colores del equipo. Todos están aquí, jugadores, padres, profesores, la élite local. Rafael está en un rincón, apoyado en unas muletas, su rostro una máscara de dolor y resentimiento. Evita mi mirada, pero siento el peso de su traición percibida desde el otro lado de la sala. Durante la ceremonia de entrega de premios, el entrenador me llama al escenario para recibir el trofeo de Mejor Jugador y oficializar la beca. El aplauso es atronador, un tsunami de aprobación que hace un año me habría parecido la gloria. Ahora, solo suena hueco. Sostengo el trofeo, el metal frío es un ancla a la realidad de mis acciones.
Me acerco al micrófono, el corazón martilleando contra mis costillas. Gracias, entrenador. Comienzo, mi voz firme, ensayada. Todos me felicitan por esta beca, pero no la gané solo. Se la debo a una vieja deuda. Un murmullo de confusión recorre el gimnasio. Mis ojos encuentran a Rafael. Él me mira por primera vez esa noche, con una mezcla de sorpresa y recelo. Continúo, mi voz ahora dirigida solo a él, aunque todos escuchan. ¿Recuerdas ese día en la construcción, Rafa? ¿El día en que Ana dejó de correr? Todos ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Me giro hacia nuestros padres, cuyas sonrisas se han congelado en sus rostros. El silencio se vuelve pesado, denso, cargado de una historia no contada que está a punto de explotar. Saco mi móvil y lo conecto al sistema de sonido del gimnasio. Unos segundos de estática y luego la voz del padre de Rafael, grabada hace 10 años, llena el espacio. Es mejor para todos si decimos que fue un accidente. Yo me ocupo de ustedes, prometo. El jadeo colectivo es casi cómico. El audio continúa, capturando el acuerdo reticente de mis padres, el pacto de silencio que sacrificó la verdad de mi hermana por conveniencia. El horror se extiende por los rostros de los adultos como una mancha de tinta. El padre de Rafael se pone pálido, su esposa se lleva una mano a la boca. Mis propios padres no pueden mirarme, sus rostros son un estudio de la vergüenza y el pánico. La prueba no es mi palabra contra la suya, es su propia voz, condenándolos. Rafael me mira, y en sus ojos ya no hay ira, sino una comprensión devastadora. El color desaparece de su rostro mientras las piezas encajan. La lesión, el gol, mi aparente traición en el campo, todo se recontextualiza. No fue por una beca, no fue por la gloria, fue por Ana. Fue por una década de silencio comprado y pagado. La humillación pública de su familia es total, pero no siento el triunfo que esperaba, solo un vacío helado. La verdad, finalmente revelada, no se siente como una victoria, sino como la detonación de una bomba que nos ha dejado a todos heridos en medio de los escombros de nuestras vidas entrelazadas. Una pierna por una pierna. Digo en el micrófono, mi voz apenas un susurro, pero amplificada por los altavoces. Un futuro por un futuro. Eso me dije a mí mismo. Dejo caer el micrófono, el sonido metálico resonando en el silencio sepulcral. Bajo del escenario, pasando junto a las estatuas congeladas de nuestros padres. Nadie se mueve, nadie dice nada. Tomo el trofeo de la mesa y camino hacia la salida, sin mirar atrás. Gané la beca, expuse la verdad. Cobré la deuda, pero mientras la puerta del gimnasio se cierra detrás de mí, el único sonido que escucho es el eco de mi soledad. La justicia, cuando llega tan tarde, se parece demasiado a la venganza, y su sabor es amargo. La fiesta terminó en un silencio sepulcral que se extendió por todo el pueblo en los días siguientes. La familia de Rafael se marchó sin decir una palabra, humillada públicamente, convirtiéndose en fantasmas en su propia comunidad. Mis padres apenas me hablaban. El aire en casa era espeso con la vergüenza y las palabras no dichas. Me convertí en el chico que había ganado la beca pero perdido el alma. Una historia susurrada en las esquinas. Gané mi libertad, el billete de salida de una vida que no quería, pero el precio fue incinerar cada puente que me conectaba con mi pasado. Me encontré con el trofeo en mi habitación y la carta de aceptación en mi escritorio, pero estaba completamente solo en el escenario de mi victoria. El aplauso se había convertido en un eco inquietante, y la gloria se sentía exactamente como el aislamiento. Unos días antes de irme a la universidad, mientras empacaba la última caja, mi hermana Ana entró en mi habitación. Se sentó en mi cama, observándome en silencio por un largo rato. Su cojera era casi imperceptible para los extraños, pero para mí era un grito constante. «Lo que hiciste en esa fiesta fue cruel, Lucas», dijo finalmente, su voz suave pero firme. Asentí, incapaz de mirarla. «Lo sé». Hubo otra pausa. «Pero lo hiciste por mí, ¿verdad?» Esta vez la miré. En sus ojos no había gratitud, sino una profunda y adulta tristeza. «No te pedí que lo hicieras». «Lo sé», repetí, «pero no podía vivir más con esa mentira». Ella asintió lentamente. «Ahora todos tenemos que vivir con esta nueva verdad». Fue la conversación más honesta que habíamos tenido, una conexión forjada en la encrucijada del dolor y la lealtad.
La última vez que vi a Rafael fue en el supermercado, un día antes de mi partida. Él caminaba por un pasillo, empujando un carrito. Su cojera, producto de la lesión que le causé, era notoria. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. No hubo odio en su mirada, ni perdón, solo un vasto y agotado reconocimiento de todo lo que habíamos perdido. Instintivamente, mi mirada se desvió hacia mi hermana, que me esperaba cerca de la salida, apoyada en su pierna buena, con esa cojera que la acompañaría para siempre. Dos personas marcadas por momentos distintos por la misma cadena de eventos. No dijimos nada, pues no había nada que decir. La simetría de nuestro dolor era un epitafio silencioso para la amistad que una vez nos definió. Mientras conducía fuera de los límites de la ciudad, con mi futuro empaquetado en el asiento trasero, la pregunta que me había atormentado durante días finalmente tomó forma. La verdad, cuando se revela demasiado tarde, ¿sigue siendo justicia? ¿O es simplemente la forma más cruel de venganza? Había reequilibrado la balanza, pero al hacerlo la había roto por completo. Las cicatrices que dejamos en los demás, incluso en nombre de la justicia, se convierten en nuestras propias cicatrices. ¿Alguna vez has hecho algo que creías justo, solo para darte cuenta del verdadero precio? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te tocó, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escucharla. Me dije a mí mismo que era justicia. Una pierna por una pierna, un futuro por un futuro. Pero cuando miro hacia atrás, hacia el campo vacío y la casa silenciosa que dejé, me pregunto, ¿de qué sirve la verdad si lo único que ilumina son las ruinas que has creado? Gané el partido, obtuve la beca, escapé. Pero creo que perdí todo lo que realmente importaba. Y esa es una cuenta que ninguna beca universitaria puede pagar.